La clave para evitar corridas cambiarias son las reservas. Esto lo dice el gobierno cada vez que puede y tiene la oportunidad. Ayer nos enteramos que finalmente el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, confirmó su viaje a China. Va a ir a Beijing antes de que termine el primer semestre para negociar con el Banco Central de China la renovación del swap. Estamos hablando de un swap que nació en 2009 y que desde entonces se fue renovando con una sola activación que ocurrió durante el gobierno de Alberto Fernández. Esa activación implicó que de los 40.000, de los 20.000, casi 19.000 millones de dólares que tiene el Banco Central en sus reservas brutas, unos 5.000 millones tuvieron que ser activados para después ser devueltos durante esta gestión con una tasa de interés que poco se conoce. Cuando Santiago Bausili viaje a Beijing, va a dejar de lado su ideología política y su mirada sobre lo que hace China en su gobierno. Solamente se va a encontrar y se va a concentrar en el aspecto monetario. ¿Por qué esto? Porque el gobierno ya demostró que con más reservas y superávit fiscal logra que no haya corridas cambiarias. A más reservas, menos posibilidad de inestabilidad monetaria y cambiaria. Este año la Argentina evitó, por ejemplo, que tuviéramos que absorber un shock externo por la guerra internacional. Y como lo hizo, porque empezó a comprar reservas desde enero, mucho antes de que se desatara el conflicto bélico, pero también porque ya teníamos un superávit fiscal que nos daba estabilidad. El monto total del acuerdo vigente del swap son 19.000 millones de dólares o el equivalente en yuanes, que serían 130.000 millones de yuanes. La idea es mantener ese monto que equivale al 40% de las reservas brutas que en este momento superan por poquito los 48.000 millones de dólares. Sin ese swap, sin esas reservas que nos presta China, tendríamos en este momento menos de 30.000, unos 29.000 millones de dólares. Quiere decir que para la hoja de balance del Banco Central, tener el swap, aunque no esté activo, pero sí en el estado contable, es importante. Nos da robustez ante el mercado y nos da respaldo ante la base monetaria. En 2023, el gobierno de Alberto Fernández había activado un tramo de casi 5.000 millones de los 20.000 y eso se empezó a devolver a partir de fines del 2024. Esa deuda se había reducido 1.000 millones y ahora se está terminando de pagar. Ese acuerdo que se hizo en el gobierno anterior y que se terminó de pagar se va a volver a conversar en la mesa de negociaciones del Banco Central de China con las autoridades del Banco Central argentino en Beijing en las próximas semanas. Finalmente, el Banco Central ya devolvió el 90% de ese préstamo activo, pero lo importante acá no es devolver el préstamo, sino mantener encajado en las reservas brutas el swap con China. Este acuerdo no tiene ideología, este acuerdo es solo pragmatismo. ¿Y cuál es el objetivo del gobierno? Llegar a 2027 en un año electoral impar, sin movimientos en el tipo de cambio, al menos quitándole toda la volatilidad posible para un año en el que se va a elegir nuevamente al presidente de la Argentina.